Muy bien, con el saludo que corresponde a nuestro docente del curso y previamente eh, se hace alcance por este medio el trabajo asincrónico de Jao, ¿no? Que corresponde al análisis del caso Marbury versus Madison, ¿no? Un hecho que tal vez, o mejor dicho, ¿no? Es un hecho que ha trascendido en el derecho y que ha dejado algunos precedentes, ¿no? Bueno, empecemos, ¿no? Este caso comienza en Estados Unidos, ¿no? En el año más o menos entre 1800 a 1803, ¿no? Donde se da una cuestión política, posteriormente a un análisis legal, ¿no? Hay una parte acá donde hay cuestiones políticas de un gobierno saliente y un gobierno entrante. En este caso, el gobierno saliente perteneciente al presidente Adams, que pertenecía al Partido Federal, y también al entrante, que pertenecía al presidente Jefferson, ¿no? Que pertenecía al Partido Republicano. Debemos entender que estos dos partidos, a la actualidad y desde antes, siempre han tenido algunas cuestiones, ¿no? De entendimiento y también la forma, ¿no? En que vienen llevando, ¿no? Sus pensamientos y ideologías. Entonces, en este caso, el presidente que estaba saliendo había realizado, ¿no? varios nombramientos o designaciones a jueces, ¿no? En ese entonces. Un hecho que también entendía que ya ingresaba otro partido, que era el contrario, entonces el cual podía manejarlo, ¿no? Bueno, más o menos es lo que se entiende, ¿no? de este caso. Entonces, en esto quedaba, en este caso había ya estos jueces designados a través del secretario de Estado y se les había notificado, ¿no? Pero había quedado algunos, ¿no? Donde estaba este juez que vamos a analizarlo, que se llama William Marbury, ¿no? ¿No? Al cual no se les había notificado, ¿no? Entró el nuevo gobierno, a través del presidente Jefferson, y no se le había notificado, ¿no? A través de su secretario, que era el secretario de Estado, que era Madison, ¿no? Entonces, este hecho ha comenzado, ¿no? Ya con una acción legal, ¿no? Donde Marbury presentó un mandamus, ¿no? Pidiendo al nuevo secretario de Estado que se le envíe el nombramiento, ¿no? Él presentó a través de la Suprema Corte o la Corte Suprema que podemos conocer, ¿no? En el cual había sustentado su pedido, en el cual el secretario debía de notificarle, en otras formas haciendo el reconocimiento, ¿no? Pero este hecho no se dio, ¿no? Y en esta parte ya comienza una acción o podemos decir, por la Corte Suprema, un tema de interpretación normativa, ¿no? En el cual si le correspondía, no le correspondía, y todo este aspecto. Entonces, desde esa cuestión se debía hacer al análisis, ¿no? Del mandamus, ¿no? Basada en dos aspectos, ¿no? En la sección 13 de una norma ordinaria y la Constitución. Entonces, bajo esta perspectiva, ¿no? El presidente, en este caso podemos decir de la Corte Suprema o la Suprema Corte, a través del juez Marshall, debían de resolver. Entonces, la Corte resolvió, ¿no? Que aunque era cierto que le existía un derecho a Marbury y que éste merecía tutela, la ley que habilitaba a la Suprema Corte a resolver un mandamus, como el presentado contravenía, lo dispuesto por la Constitución, ¿no? Si correspondía o no correspondía. En esta cuestión, ¿no? Se tenía que ver la interpretación, digamos, ¿no? Y básicamente debía verse qué es lo que debería o cómo debería de hacerse esta interpretación, ¿no? Entonces, en esta instancia se había hecho un reconocimiento, ¿no?
a la competencia, ¿no? Y entonces había concluido esta corte señalando que era inconstitucional, ¿no? Pues esta disputa, estas normas, en este caso eh, la norma que les había manifestado, era inconstitucional, pues no se ajustaba a lo dispuesto por la Constitución, que disponía que, salvo algunos pocos supuestos, la Corte Suprema solo ejercía competencia por apelación. ¿Por qué? A ver, en la sección 13 establecía, ¿no?, que la Corte Suprema, la Suprema Corte, debía de realizar este mandamus, ¿no? Pero en la Constitución, en el artículo 3, básicamente establecía lo contrario, ¿no? Que debía ingresar por apelación, dice, ¿no? Para tener conocimiento de este caso, ¿no? Entonces ahí comienza la disputa y ahí comienza el análisis y ahí se ve la supremacía de la Constitución, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ¿no? Se ha dado este análisis en el cual, ¿no?, concluye básicamente que la Constitución está por encima, ¿no? Que la Constitución es lo que en este tiempo conocemos la ley de leyes, ¿no? Bueno, dentro del análisis o el tema de conclusión de este caso, podemos decir que este caso de Marbury y Madison, la Corte Suprema no solo afianzó el valor de la Constitución, sino también afirmó su propia legitimidad y poder. El caso de Marbury, con el paso del tiempo, se ha consolidado como la sentencia símbolo, ¿no?, de la justicia nueva, podemos decir, ¿no?, o el modelo de control difuso, ¿no?, de constitucionalidad. Esta es la primera vez en que de manera expresa se somete el poder político al valor normativo de la Constitución. ¿Por qué decimos el poder político, no? Es que en ese entonces, de este hecho, había cuestiones políticas, ¿no? Como les dije, ¿no? Había el poder político, donde el Congreso decía una cosa y también el poder ejecutivo también expresaba otra cosa. Entonces, como nosotros sabemos, el Congreso es el que emite las normas, ¿no? Entonces, esa cuestión al momento de emitir una ley o una norma no debía de contravenir lo que establecía la Constitución. Y este hecho es lo que más o menos se ha visto, ¿no?, en este caso de Marbury versus Madison, ¿no?, donde se había emitido o se había dado una facultad, ¿no?, a través del Poder Judicial, ¿no?, a través de estas normas que disponía lo contrario, ¿no?, a lo que establecía la Constitución. Y entonces, este hecho ha trascendido más allá, como les decía, ¿no? Acá en nuestro país ha llegado a este caso. Más allá también de este hecho, podemos ver una cuestión buena para nuestro país, ¿no? Donde más allá de la Corte Suprema que se haya conseguido allá, que se haya podido ver allá, acá en nuestro país se ha podido establecer al Tribunal Constitucional como el máximo intérprete de la Constitución, ¿no?, el cual estaba a cargo de realizar toda esta interpretación, ¿no? Básicamente tener el tema de control difuso, ¿no?, de constitucionalidad. Esto es en parte, doctor, que podemos nosotros realizar este análisis, esperando y agradeciendo, ¿no?, por este espacio y este trabajo que os ha dado. Muchas gracias y sigamos con este curso.